tenemos en este ejemplo que resolver otro de los problemas típicos de rectas y lugares notables de un triángulo, que es dibujar las bisectrices del triángulo, localizar el incentro, ya sabéis que el incentro es el punto de corte de las tres bisectrices, y finalmente dibujar la circunferencia inscrita, que es la circunferencia que es interior al triángulo y es tangente a los tres lados. Ya sabéis que el incentro equidista de los lados. Por eso es el centro de la circunferencia inscrita. Bien, vamos a ir haciendo esto paso a paso. En este ejercicio no vamos a hacer casos diferentes con triángulos, acutángulos, rectángulos, obtusángulos, porque el incentro es siempre un punto interior del triángulo. Siempre las bisectrices se van a cortar dentro del triángulo. Así pues, en todos ellos no hay una diferencia esencial o apreciable según el tipo de triángulo. Bueno, pues vamos a hacer la bisectriz como hemos aprendido a hacerlo con el compás. Para ello nos situamos, vamos a dar la vuelta, vamos a hacer las bisectrices de los ángulos situados en el vértice A y en el vértice C, en la seguridad de que la bisectriz del vértice B, del ángulo B, pues sería o cortaría en el mismo punto, en el punto de corte de las otras dos. Bueno, entonces empezamos por pinchar con el compás en el extremo en uno de los vértices, al vértice del ángulo del que vamos a calcular la bisectriz. Vamos a ver si consigo hacerlo con cierta precisión. Bueno, parece que, vamos a ver, parece que ahí está. Bien, y abro de manera que voy a hacer un arco. Voy a hacer un arco sobre ese ángulo que me va a dar dos puntos equidistantes del vértice A. Y ahora, pinchando en estos puntos, podría cambiar el tamaño de la amplitud del compás o no. Voy a hacerlo. A ver, pero voy a girar un poquito aquí para poder tener. Voy a hacer algo más pequeño para poderlo manejar. Entonces, bueno, pues hago un arco aquí y sin cambiar la amplitud pincho en el otro punto que equidista de la y hago un arco que corte al anterior que ya he hecho. Entonces ya tengo un punto de la bisectriz, puesto que es equidistante de estos dos puntos que a su vez equidistan de la. Luego este punto va a estar en la bisectriz, porque también va a ser equidistante de los lados. Bien, entonces puedo dibujar ya la primera bisectriz, que lo haré como hemos hecho en otros ejercicios, con trazo continuo y color verde. Así pues, uno este punto con este otro. Bien. Lo voy a hacer de una longitud suficiente como para tener seguridad de que cortará con la otra bisectriz. No necesito más, la otra bisectriz vendrá por aquí y ya lo cortará. Bien, pues ya tengo la primera bisectriz del ángulo A. Vamos a repetir el proceso con el vértice, con el ángulo situado en el vértice C. Así pues, bueno, hay que cambiar de herramienta, borro esto para que no me despiste. Vamos a pinchar en el vértice C. Abrimos un poco más el compás con el fin de hacer un arco. Bien. Y ahora, pinchando
Fijaos que ese arco me ha dado puntos equidistantes en estos dos lados del vértice C. Y ahora, bueno, voy a reducir un poco el compás para que no se mezcle con otras líneas. Entonces hago un arco aquí y pinchando en el otro punto de corte del primer arco con el lado, pinchando ahí, vamos a ver si lo ajustamos un poquito mejor. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Bien. No, se mueve al soltar el ratón, se mueve. Bueno, ahora ya ha quedado bastante ajustado. Hago otro arco aquí y entonces tengo ya un punto de la bisectriz de este ángulo C. Así pues, vuelvo a trazar una línea verde continua que una el vértice C con el punto de corte de esos dos arcos. Ya lo tengo. Entonces la prolongo lo suficiente como para que se corte con la otra bisectriz. Y esto ya me ha dado el punto que es corte de las dos bisectrices. Ese sería el incentro. Lo voy a marcar aquí. Bueno, vamos a hacer aquí un... Y ese sería el incentro. Punto de corte de las tres bisectrices. Lo que pasa es que con dos de ellas es suficiente, porque la tercera vendrá por aquí y entonces no necesitaría esa tercera bisectriz. Bien, fijaos que ahora se plantea el problema principal para hacer la circunferencia isquita. El centro de la circunferencia ya lo tenemos, es este, el incentro. Ahí en ese punto voy a quitar, voy a ver si lo marco bien, en este punto tendría el incentro. ¿Pero cuál es el radio? Bueno, pues el radio me lo va a dar una línea que será perpendicular a un lado y que pase por el incentro. Entonces, para ello, o sea, el problema es determinar qué recta que pasa por aquí es perpendicular a este lado o a este lado, cualquiera de los tres me sirve. Entonces voy a elegir, por ejemplo, pues este lado. Voy a hacer una perpendicular desde este punto hasta este lado. Lo mismo lo podría hacer a este otro, a cualquiera de los dos, pero voy a tomar el lado AC. Entonces para ello tengo que elegir una herramienta que me permita pues hacer la perpendicular. Y como siempre, pues recurro a la escuadra, podría hacerlo también con compás. Voy a ajustar, fijaos que ajusto el lado de la escuadra con el lado del triángulo y por otro lado ajusto con el punto de corte de ambas bisectrices. Entonces voy a trazar con línea continua de color rojo la distancia desde el incentro hasta el lado. Fijaos que esa recta que acabo de hacer es la distancia desde el incentro al lado AC. Es decir, ese va a ser el radio de la circunferencia isquita. Así pues, ahora pues ya voy a apartar la escuadra. Vamos a hacerla más pequeña para que no me moleste. Y ahora con el compás pincho en el incentro. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa porque aquí parece que hay un pequeño desplazamiento. Entonces voy a traer esto un poquito más para acá. Ahí. Bueno, parece que ahí ya está en el incentro y además aquí tengo 90 grados. Así pues cojo el compás
pincho en el incentro, bien, tomo la medida de la distancia al lado, que ese será el radio, voy a cambiar de color, voy a coger el color rojo, y ahora, salvo imperfecciones del dibujo o fallos del dibujante, esta será la circunferencia inscrita al triángulo. Bueno, ahí se sale un poquito del lado, pero yo diría que cuadra con bastante exactitud, ¿eh? Aquí se ha salido un poquito, aquí también, pero esos son, bueno, pues fallos de imprecisiones de la herramienta o mías al dibujarlo. Bueno, pues entonces ya tenemos resuelto el problema de dibujar las bisectrices de este triángulo, señalar el incentro y dibujar la circunferencia inscrita. Fijaos que voy a hacer una última observación, y es que las distancias, las voy a marcar en rojo, las distancias del incentro a los lados no tienen por qué coincidir con las bisectrices. Observad cómo aquí voy a hacer la distancia desde el incentro al lado, que sería esta, el punto de corte de la circunferencia con el lado. Luego la distancia a este otro lado sería esta, desde el incentro al punto de corte. Esas son las distancias, esas tres distancias que están marcadas en rojo son iguales, ese es el radio de la circunferencia. En cambio, las bisectrices van por otro camino. Fijaos la tercera bisectriz que no he dibujado, que lo voy a hacer en verde como las anteriores, me uniría este vértice, el vértice B, con el incentro. Y no tiene por qué coincidir, con la altura, mejor dicho, con la distancia del lado al incentro. Podría coincidir, pero no tiene por qué, porque son rectas diferentes, son conceptos diferentes, ¿de acuerdo? Así pues, bueno, pues queda, vamos incluso a ajustarme un poquito más aquí, queda visto la diferencia que hay entre las bisectrices y las distancias a los lados. El centro, el punto donde cortan las tres bisectrices es el incentro, que es a su vez el centro de la circunferencia inscrita, cuyo radio no es ninguna bisectriz, sino que es la distancia del incentro al lado. Como ya sabéis, siempre perpendicular. Lo importante es que estos ángulos que se forman aquí, el ángulo que forma este lado con la distancia es 90 grados, lo mismo el que forma este otro lado AB con la distancia al incentro, y por último el mismo que forma este lado BC con la distancia al incentro. Son ángulos de 90 grados.